Hola, bienvenidos y bienvenidas. Antes de empezar, los invito a suscribirse si no lo han hecho y a regalarme un like. Recuerden que es muy fácil y es gratis, y eso ayuda muchísimo a que este canal crezca. De antemano, muchas gracias por ello. Bien, en el capítulo anterior, Pablo lleva su relato hasta el momento en que después de escapar y atravesar el pueblo, logra llegar hasta la finca de sus padres totalmente agotado. Después de este corto recordatorio, les doy la bienvenida al episodio número 13 de la tercera temporada. Pónganse muy cómodas y cómodos, porque luego de los anuncios comenzamos con este episodio que va a estar padrísimo. ¿Quién es?, preguntó su padre. Soy yo, Pablo, respondí en tono bajo. La puerta se abrió de inmediato y asomó el rostro con ojos desorbitados de mi padre, quien se abalanzó sobre mí y me abrazó de una manera tan fuerte como nunca antes lo había hecho. De seguido sentí el brazo de mi madre, quien lloraba desconsolada. Dios mío, escuchaste mis plegarias, mi hijo está vivo. Gracias, Padre Celestial, exclamó mi madre, quien se había levantado del altar de la Virgen para correr hacia mí, y al instante supe que de alguna manera ya la noticia de la gran masacre había viajado por toda la región. Durante el resto de la noche estuve narrándoles la brutalidad del ataque, cómo había sobrevivido y la forma en que escapé a través de la selva. Mi padre me contó esa noche algo que yo no sabía. En la caravana, el loco Carazo había enviado a un par de sus hombres vestidos como campesinos para que fueran al pueblo a comprarle cigarrillos y algunas otras cosas. Los dos guerrilleros viajaban delante de nosotros en una moto, algo de lo que yo no me percaté. Cuando sucedió la emboscada, el que viajaba como parrillero en la moto cayó fulminado por las balas. El que conducía recibió varios impactos, pero logró huir en dirección al pueblo y más adelante habría muerto, no sin antes usar la radio que llevaba con él para advertir a Carazo. De esa manera, todos los grupos de guerrilleros fueron alertados de la operación militar que se estaba realizando en la zona. También me contó que un grupo de al menos 8 guerrilleros había llegado a la finca de mi padre minutos antes de la tragedia para que les regalaran un poco de alimentos, pues se les habían agotado, y debido a la gran presión de las Fuerzas Armadas, cada vez les era más difícil abastecerse. Según me contó mi padre, los guerrilleros estaban al mando de un tal Danilo, y fue el mismo Danilo quien recibió por radio la noticia de que un comando del ejército había emboscado a los asistentes a la reunión, y además le dijeron que no habían sobrevivientes. Mi familia estaba presente en el momento de la comunicación. Mi madre se desmayó un par de veces por causa de la noticia, y luego de que los guerrilleros huyeron de la propiedad, estuvieron rezando hasta el momento de mi llegada. Yo tenía 2 hermanos, uno de 20 años, Rubén, y uno de 19, Alirio, y por supuesto mi hermana Marta de 24 y María de 14. Esa noche Rosario, mi madre, Juan, mi padre, mis hermanos, mis hermanas y yo acordamos que sería muy peligroso para toda la familia si alguien se enteraba de la existencia de un testigo, por lo que decidimos mantener todo en secreto. Nadie debía enterarse de que yo había sobrevivido. Estaría oculto en la finca hasta que las cosas se calmaran un poco. Luego podría huir e instalarme en Villavicencio, la capital del departamento del Meta. Allí empezaría una nueva vida lejos de mi familia.
Al día siguiente, muy temprano, mi padre ensilló un caballo y bajó al pueblo para enterarse de lo que la gente comentaba, lo cual no era nada alentador. La historia que yo había vivido en la noche anterior de repente no era como yo la narré, por lo que mi padre no trajo buenas noticias a su regreso. En el pueblo se decía que el comandante de un grupo de las fuerzas especiales del ejército, de nombre David Sori, alias La Sombra, había interpretado mal las coordenadas que se le dieron para realizar una operación encubierta, y como resultado más de 30 campesinos habían muerto. Además, se decía también que el militar, al darse cuenta de su error, en un acto de locura inexplicable, habría asesinado de manera salvaje y brutal a los soldados bajo su mando. Luego habría huido con rumbo desconocido y era buscado afanosamente por grupos comandos de las fuerzas especiales. Incluso se hablaba de una jugosa recompensa a quien diera información que ayudara a su captura. Después de escuchar la extraña versión de los hechos que circulaba en el pueblo, era evidente que alguien trataba de maquillar el horror de aquella tragedia. Así que también quedaba muy claro que un testigo no era lo mejor que podría pasarle a quien estuviera detrás de todo eso. Durante los siguientes 2 meses permanecí oculto en un pequeño cuarto de la finca, sin salir en ningún momento para no ser descubierto por alguno de los empleados de mi padre. Yo estaba acostumbrado a trabajar muy fuerte y recorrer las inmensas sabanas a caballo en compañía de mis perros para buscar un buen lugar donde cazar un buen venado, o quizás en busca de un becerro extraviado. Pero allí encerrado, mis días eran aburridos. Solo salía en las noches después de que los 6 trabajadores de mi padre se marchaban a sus casas. Entonces nos reuníamos en familia para cenar o jugar a los naipes con mis hermanos. Y aunque mi padre me había pedido que no saliera a la parte externa de la finca, a veces Rubén y yo lo desobedecíamos, pues después de que mis padres se dormían, a escondidas atravesábamos toda la casa hasta llegar a la parte delantera de la finca, en donde un verde y hermoso césped le daba la bienvenida a todos los visitantes. Allí salíamos a observar las estrellas echados sobre la hierba hasta pasada la medianoche. De esa manera transcurría mi tiempo. Tenía la esperanza de que pronto llegaría el momento de partir y comenzar de nuevo en algún otro lugar donde pudiera volver a ser libre. Mi pobre padre hacía todo lo que le era posible para agilizar mi viaje, pero el ejército no había logrado capturar a La Sombra. Estaban seguros que estaba oculto en algún lugar, por lo que la región era el epicentro de una gigantesca operación. Todas las carreteras, caminos y ríos estaban vigilados por el ejército, comandos de fuerzas especiales, policía y la infantería de marina respectivamente. Nadie podía salir ni entrar a la región sin encontrarse con alguna patrulla que de inmediato exigía identificación. Para no despertar ninguna sospecha, mi madre y mi padre, al igual que los demás familiares de las víctimas, pusieron la respectiva denuncia ante las autoridades por mi aparente muerte e hicieron la mejor de sus actuaciones fingiendo un profundo dolor. Aunque al menos 3 de los vehículos y sus ocupantes se calcinaron por completo, aún así las autoridades no tardarían en identificar todos los cuerpos y echarían de menos el mío, y para entonces yo ya tendría que estar muy lejos. Quizá todos mis planes hubieran salido bien de no haber sido por mis propios errores. Si hubiera atendido los consejos de mi padre de no abandonar la seguridad de la finca, pero no lo hice y hubo consecuencias lamentables. Las cosas se salieron de control la noche de un jueves en el mes de diciembre. El cielo estaba despejado y una hermosa luna llena, rodeada de millares de estrellas, iluminaban el cielo con tal brillo que parecía como el mismo día. Como ya era costumbre, Rubén y yo salimos a escondidas de mi padre y nos echamos en la hierba junto a la entrada de la finca para contar historias y contemplar las estrellas. Hablamos durante horas y reímos como nunca, pero no nos dimos cuenta que el sueño poco a poco nos dominaba, y fue muy tarde cuando lo descubrimos. ¡Pablo! ¡Pablo!, me llamaba una voz dulce que parecía distante en mis sueños.
hasta que finalmente desperté por las sacudidas de Teresita, mi novia de toda la vida. Yo era solo unos meses mayor que ella, pero desde nuestros primeros días en la escuela amé su cabello de colochos indomables, su sonrisa de dientes disparejos pero extrañamente hermosa, y su piel trigueña, dorada por el sol de Millano. Su padre la había enviado esa mañana a ella y a su hermanito Jorge, de 9 años, para buscar prestadas unas herramientas para arreglar el viejo tractor que había vuelto a fallar. Pablo, Pablo, ¿estás vivo, mi amor? ¿Dónde habías estado? ¿Cuándo regresaste? Todos en el pueblo te dábamos por muerto, me preguntaba Teresita echándose sobre mí con una felicidad incomparable. Sin embargo, no podía responder a su pregunta. Solo pude abrazarla tan fuerte como nunca antes lo había hecho. Yo estaba petrificado y en ese momento miles de ideas se cruzaban por mi mente, pero solo una era la que hacía un eco tan fuerte como un grito en medio de una noche silenciosa, y era la idea de que estaba al descubierto y que a partir de ese momento mi vida y la de toda mi familia estaban en la mira de los asesinos. Tenía que hacer algo al respecto y muy rápido. Sacudí fuertemente a mi hermano hasta despertarlo, y también él se llevó la sorpresa de su vida al darse cuenta de nuestro irresponsable error. Pero en ese momento lo único que nos quedaba era solucionar el gran problema que acabábamos de crear. ¿Qué pasa, mi amor? Parece que has visto un fantasma. Dime algo, insistía Teresita mirándome fijamente a los ojos. Es una larga historia, apenas pude responder en medio de mi sorpresa. Seguro que sí, respondió ella con un gesto de malicia en su rostro y agregó, pero tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. He venido por unas herramientas, pero puedes acompañarnos de regreso a la finca. Mi madre y mi padre estarán felices de verte. Así aprovechamos para hablar al respecto. Han pasado muchos meses desde tu desaparición. Supongo que habrá una muy buena explicación para eso, y la historia detrás de todo debe ser emocionante. Sí, en realidad hay mucho que contar, pero será mejor que vayamos a la piedra grande junto al río. Pronto llegarán los trabajadores de la finca y nadie debe verme. ¿Pero por qué? ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste, Pablo? Te lo contaré todo, mi amor, pero ve con Rubén y espérame en el río. Me estás asustando, dijo Teresita bastante desconcertada al tiempo que abrazaba a su hermanito y lo estrujaba contra su cuerpo. Solo confía en mí, le dije para tranquilizarla. Finalmente, ella, su hermanito y Rubén se dirigieron hacia el río. Yo en realidad estaba muy asustado y no tenía un plan. Lo único que se me ocurrió fue correr a la casa en busca de mi padre. Seguramente él sabría qué hacer. Así que corrí tan rápido como pude, pero unos metros antes de llegar a la entrada, la puerta se abrió y mi padre salió ya listo para iniciar un día más de labores en el campo. «¿Pero qué haces fuera de la casa, hijo?», preguntó mi padre, pero casi de inmediato su mirada fue a clavarse sobre Teresita y su hermano que ya caminaban sobre el sendero que llevaba hacia el río. «Esto no puede ser. ¿Qué has hecho, hijo?», exclamó mi padre agarrándose con ambas manos la cabeza. «Me descubrieron, papá. Perdóname», fue lo único que pude decir y agaché mi cabeza totalmente avergonzado por mi desobediencia. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que tú, tu madre, tus hermanos y yo moriremos si ellos salen de esta finca con esa información. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte para Teresita y mi pequeño cuñado, y no pude evitar estremecerme ante la descabellada idea. No, papá. Estoy seguro que si le explicamos todo, Teresita no dirá una sola palabra. No seas ingenuo, hijo. Yo no lo digo por ella, lo digo por el chico. Papá, es solo un niño. Tú no eres un niño, sin embargo, mira el error que has cometido. No pudiste mantenerte a ti mismo en secreto, a pesar de todo lo que estaba en juego, y esperas que ese chico lo haga. Tú lo has dicho, es solo un niño, y en medio de su inocencia, más temprano que tarde se lo contará a alguno de sus compañeritos de la escuela, y la información correrá tan rápido que no tendremos tiempo ni para rezar por nuestras almas. Y peor aún,
Todo aquel al que llegue esa información, incluso la familia de ellos y la nuestra, todos correremos con la misma suerte que esos pobres campesinos a los que asesinaron frente a ti sin compasión. Ahora entra a la casa y no cometas más errores. «¿Pero qué vas a hacer?», pregunté, aunque en el fondo casi que sabía la respuesta. «Haré lo que cualquier padre haría para proteger a su familia». En ese momento me hubiera gustado decir algo inteligente que evitara lo inevitable, pero tenía un nudo en mi garganta y un frío que recorría con rapidez todo mi cuerpo me mantuvo petrificado viendo cómo mi padre se alejaba en dirección al río. De su cintura colgaba dentro de la funda el filoso machete con el que a diario enfrentaba las labores propias del campo. Esa mañana mi padre salió descalzo. Llevaba puesta una camisa blanca de manga larga, sombrero de ala ancha y pantalón beige arremangado a mitad de las pantorrillas. Era un hombre fornido, de piel morena y temperamento fuerte, como los verdaderos llaneros. Lo vi alejarse hasta perderlo de vista tras los árboles de guayaba y las matas de plátano que cultivábamos en nuestra finca. Luego entré en la casa y me dirigí a mi habitación mientras trataba de imaginar lo que en momentos sucedería. Mi padre, el hombre que me había engendrado, estaba a punto de cometer un horrendo crimen contra una joven inocente y su pequeño hermano. Sabía que lo estaba haciendo para proteger a nuestra familia, pero no dejaba de ser un acto cruel y cobarde porque estaban indefensos. De camino a mi habitación me encontré a mi madre que venía de la cocina con un plato lleno de arepas recién hechas y humeantes. «Hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras?», preguntó angustiada. Solo hasta ese momento me di cuenta que las lágrimas me bajaban por las mejillas. La abracé tan fuerte que sentí que le hacía daño, y mientras estaba en sus brazos, comprendí que si bien lo que estaba por suceder era un acto horroroso y cobarde, sería más cobarde yo si permitía que mi padre se manchara las manos de sangre para solucionar mis problemas. Yo había causado eso, y era hora de que me hiciera cargo de mis errores. Repentinamente aparté a mi madre de mí y corrí hasta la cocina. Tomé un cuchillo de los más filosos y salí nuevamente. «¿Qué vas a hacer con ese cuchillo, Pablo?», preguntó mi pobre madre abrazándome con fuerza. «Madre, mi padre y mi hermano están en peligro, y si no me doy prisa, no podré evitar una gran tragedia», le dije mientras la retiraba nuevamente de mí. La miré a sus lindos ojos negros y recuerdo que le dije: «Debo irme, mamá. No sé si volveré a verte, pero recuerda que te amo. Adiós, madre». Le di un beso en la frente y salí por la parte de atrás de la casa. No quería que alguien más me viera y complicar más las cosas. Además, Rubén y yo habíamos encontrado una forma más rápida de llegar al río que estaba a unos 1800 metros de distancia. Aunque el atajo me llevaría más rápido al río, definitivamente no era una pista donde se pudiera correr. Por eso de vez en cuando tropezaba y en otras hasta rodaba por el piso con el filoso cuchillo en mi mano, que por momentos amenazaba con cortarme el cuello. Las ramas más bajas golpeaban mi rostro y otras se dejaban algunos jirones de la piel de mis brazos, pero eso no me importaba en ese momento, y en cuanto tropezaba y caía, volvía a levantarme para correr más rápido. Mientras corría pensaba en todo lo que aquello ocasionaría. Mi padre se convertiría en un despiadado asesino, mi hermano menor sería su cómplice y mi novia y su hermanito de 9 años serían sus víctimas. ¿Usaría su filoso machete para darles muerte? ¿Los descuartizaría? ¿Los arrojaría al río? ¿O solo los enterraría en una fosa? Eran muchas las cosas que pensaba. Pensé en mi padre. Era no solo un hombre bueno, sino también un gran padre. Me había dado una gran niñez llena de amor, buenos consejos y un gran ejemplo. Ese era mi padre, y ese hombre no merecía cargar con algo tan atroz sobre su espalda.
Empecé a rezar pidiendo ayuda divina para lograr evitarlo, y no supe en ese momento por qué, pero de repente mis piernas eran más fuertes y mi cuerpo más liviano. Mi corazón latía más deprisa y me di cuenta que yo corría más rápido que unos segundos antes. Las lágrimas corrían por mis mejillas y en mi interior sentimientos de rabia, dolor y frustración se mezclaban. Corría y corría, pero ni siquiera tenía claro por qué o por quién lo hacía, si por mi novia y su pequeño hermano, o por mi padre y mi hermano, por mi familia o por mí. Tampoco tenía un plan. No sabía qué haría al llegar al río, o quizás no quería llegar nunca, por no saber con qué me iba a encontrar. Si ella estaba viva, ¿me enfrentaría a mi padre por ella? Pero enfrentar a mi padre también significaba enfrentar a mi hermano. ¿O sería yo mismo quien asesinara vil y cobardemente al amor de mi vida? ¿Le clavaría aquel filoso cuchillo que llevaba conmigo en su delicado pecho donde guardaba su inmenso amor por mí? Eran demasiadas ideas y preguntas corriendo por mi mente, y para ninguna tenía respuestas. Por fin, después de varios minutos de una alocada carrera, pude ver ya muy cerca una pequeña pendiente a la que todos llamábamos la loma, la cual era la señal inequívoca de que había llegado al río. Desde allí se podía ver la piedra, el lugar donde se suponía Teresita y mi hermano me esperaban. Era una roca enorme junto a la orilla del río, desde la cual mi hermano, mis hermanas y yo acostumbrábamos a saltar. Era un sitio casi que exclusivo para nosotros. Sin embargo, a veces invitábamos a algunos de nuestros amigos del pueblo, pero por lo demás era un lugar solitario. Finalmente alcancé la cima agotando las últimas fuerzas que le quedaban a mi cuerpo, y allí entendí por fin que no corría por mí, ni por mi padre, ni por mi familia. Corrí por amor, corrí por ella. Lo supe cuando estaba de pie en esa colina y la vi a ella y a su pequeño hermano junto a la roca, de rodillas, con las manos atadas a la espalda, justo cuando mi padre le lanzaba un mortal ataque a su cuello con su filoso machete. Me quedé inerte, pero de mi garganta se escapó un grito ensordecedor. ¡No! Un no que se convirtió en un grito aterrador, tan aterrador que el eco recorrió toda la ladera del río e hizo que desde los árboles las aves levantaran el vuelo en desbandada y asustadas, y que a su vez logró que mi padre detuviera el filoso machete a solo unos centímetros del cuello de mi novia. Luego lanzó su mirada sobre mí, que en ese momento corría desesperado hacia ellos. «¿Qué es lo que pretendes, Pablo? ¿Que nos maten a todos?», preguntó con rabia mi padre. Una vez estuve a solo unos metros de él. Muy cerca de ahí, junto a la roca, Teresita y Jorge lloraban aterrorizados sin entender nada de lo que sucedía. «No, papá, soy yo quien debe estar muerto, pero por alguna razón estoy vivo. Yo soy la causa de todo esto. Nadie más tiene por qué morir», respondí al tiempo que tomaba con ambas manos el cuchillo. Lo levanté hasta que su filosa punta tocó el lado izquierdo de mi pecho. Cerré mis ojos y me dispuse a hundirlo hasta el fondo, pero el grito de mi padre lo impidió. «Pablo, ¿crees que así lo solucionarás todo? ¿Crees que todo acabará si mueres? ¿No lo entiendes? Tu muerte no cambiará nada», dijo mi padre mientras se acercaba a mí hasta tomar mis manos y con lentitud apartar la filosa punta de mi pecho. Luego, en susurro, agregó: «No importa si mueres tú, la amenaza seguirá ahí mientras ellos estén vivos». «La amo, papá, te juro que la amo», dije y agaché mi mirada sin poder evitar que el llanto me embargara. La mano de mi padre se posó sobre mi hombro y entonces levanté la mirada. Me encontré con su rostro, pero ya no había ira en él, sino una mezcla de angustia y comprensión. Me abrazó y sentí su gran amor por mí.
Repentinamente mi padre se apartó de mí. Me miró como si se le acabara de ocurrir una gran idea. «Ven conmigo, date prisa», dijo mi padre mientras corría hacia Teresita y su hermano. Pronto mi padre estuvo de rodillas ante ella, la desató y la abrazó como un padre abrazaría a una hija, y con la voz entrecortada dijo: «Perdóname, perdóname, hija». Temerosa y tímidamente Teresita respondió al abrazo y lloró sobre el hombro de mi padre. «Pablo, desata a Jorgito», ordenó mi padre al tiempo que se ponía de pie. Miró a Rubén y dijo: «Escucha con atención. Quiero que regreses lo más rápido que puedas a la finca sin despertar ninguna sospecha entre los trabajadores. Le dirás a tu madre y a tus hermanas que a mi regreso les explicaré todo. Pídele a tu madre que me envíe el dinero de nuestros ahorros. Ella sabe dónde está. Y también dile que ponga en una tula víveres para unos 5 días, una olla pequeña, fósforos, un par de platos, un par de cucharas, jabón de olor, y que todo me lo envíe. Dile también a tus hermanas que empaquen otra tula con un par de pantalones de cada una de ellas y unas cuantas blusas. Luego busca un par de mudas de ropa de tu hermano menor, botas de hule y empaca todo muy bien. Cuando todo esté listo, dile a tu hermana Marta que reúna a todos los trabajadores frente a la finca y les asigne tareas, que se encargue de mantenerlos ocupados para que tú puedas salir sin ser visto. Y algo más. Trae la escopeta y una caja de munición. ¿Entendiste?» «Perfectamente, papá», respondió Rubén. «Ahora vete y recuerda que nadie debe saber que estamos aquí». Mi hermano asintió con la cabeza y se marchó corriendo. Luego mi padre se dio vuelta hacia nosotros y por unos segundos contempló a Teresita fijamente, pero con mucha ternura. Jorgito aún lloriqueaba un poco, aferrado a la cintura de ella, y todavía aterrorizado trataba de ocultarse de la vista de mi padre detrás de su hermana. Papá me regaló la misma mirada a mí, solo que mezclada con algo de nostalgia y tristeza. Miró al cielo y luego de unos segundos dejó escapar un suspiro. Teresita, para los habitantes de esta región mi hijo murió, y a pesar de que su cuerpo no ha sido encontrado, para todos él está muerto y debe seguir muerto. Ese secreto nos ha mantenido a mi familia y a mí vivos. Pero ahora tú y toda tu familia están en el mismo peligro. Si regresas, nos habrás sentenciado a muerte a todos sin excepción. Pero nadie lo sabrá, se lo juro, dijo Teresita. Sé que puedo confiar en ti, pero tu hermano es aún un niño muy ingenuo, y es precisamente esa ingenuidad la que puede llegar a delatar este secreto. Así que, por el bien de todos, tú, tu hermano y mi hijo deberán marcharse. Huir a la ciudad y permanecer allí ocultos hasta que todo esto termine. Dicho esto, Teresita se arrojó en mis brazos y solo unos segundos después se apartó. Miró a su hermano, luego a mi padre y exclamó: «Lo haremos. Por el bien de nuestras familias, lo haremos». Luego esperamos el regreso de mi hermano, quien poco menos de una hora después llegó con la tula y dentro de ella todo lo que mi padre había solicitado: dinero, provisiones y ropa. A la orilla de aquel río, en medio de abrazos y lágrimas, me despedí de mi padre y de mi hermano. Después Teresita, su hermano y yo cruzamos el río a través de un pequeño puente y nos internamos en la selva para iniciar un largo viaje hacia la capital, con la esperanza de que pronto todo se solucionaría y podríamos regresar. Caminábamos durante el día y acampábamos poco antes del anochecer. Teresita y yo hacíamos planes sobre nuestro futuro, lo que haríamos al llegar a la ciudad. Pero, a pocos días de iniciado nuestro viaje, nos vimos sorprendidos por un grupo de subversivos que caminaban por entre la selva, muy cerca de donde habíamos pasado la noche. Creímos que no habíamos sido vistos y que podríamos escapar, pero no fue así. Cuando iniciamos la huida, una lluvia de balas vino sobre nosotros. Corrimos tan rápido como pudimos hasta lograr ganarles una buena ventaja. Estábamos a unos 50 metros de alcanzar un río cuando repentinamente Teresita cayó, y cuando traté de ayudarla me di cuenta de que sangraba. Tenía una herida en el lado derecho de su pecho. «No puedes hacer nada por mí.
Escapa y salva a Jorgito, me suplicó, pero yo no estaba dispuesto a dejarla a morir allí, así que intenté levantarla. Pablo, vete por favor. Si te descubren, todo habrá sido en vano y nuestras familias morirán. Volvió a suplicarme, ya casi sin aliento. Sentí un dolor muy grande en mi corazón, pero ella tenía razón, y aunque hubiera querido insistir, no pude, porque en ese momento escuché voces y supe que los guerrilleros estaban cerca, así que la abracé con todas mis fuerzas y me incorporé luego. Tendremos que saltar al río y nadar, le dije a Jorgito, quien no solo estaba asustado, sino que no paraba de llorar. Pero antes de que pudiera decir algo más, escuché nuevamente las voces. ¡Ahí están! ¡Ahí están! Casi de inmediato escuché los disparos. ¡Corre! ¡Corre!, le grité a Jorgito. Los dos corrimos con la intención de saltar al río, pero antes de llegar, Jorgito cayó fulminado. Me detuve por unos segundos, pero no había nada que hacer por él. Tenía un disparo en la cabeza y varios en la espalda. ¡Quietos, no se muevan!, gritó uno de los guerrilleros que ya caminaba lentamente hacia nosotros a unos 25 metros de distancia y apuntándonos con su arma. Sabía que de cualquier manera ellos iban a matarme, y mientras el hombre se acercaba, sentí que un líquido caliente bajaba desde la parte alta de mi brazo izquierdo, y solo en ese momento me di cuenta de que yo tenía una herida en el brazo, casi a la altura del hombro izquierdo. Sin embargo, en un acto de sobrevivencia y sin que aquel hombre se lo esperara, corrí hacia el río y salté. Al caer me sumergí y avancé una buena distancia antes de salir para tomar aire y ver que la vegetación a la orilla del río les impedía a los guerrilleros verme. Además, por razones que aún hoy no comprendo, ellos no continuaron con mi búsqueda y si lo hicieron nunca me enteré. Así que me dejé llevar por la corriente del río. Tiempo después, o horas no sé, fui rescatado por un viejo pescador que navegaba en su pequeño bote. Para entonces yo ya había perdido mucha sangre y estaba muy mal. El hombre del bote quería llevarme a un pueblo donde pudiera recibir atención médica para mi herida, algo que yo no podía permitir. Por otra parte, necesitaba su ayuda, así que sin más opciones me vi obligado de manera rápida a explicarle mi situación, con la esperanza de que no se tratara de un informante de la guerrilla o del ejército. Después de escuchar mi historia, el hombre se agarró la barbilla y durante varios segundos meditó. Finalmente me dijo: «Escucha, mi nombre es Álvaro. Voy a llevarte a mi finca. Mi esposa verá tu herida. Permanecerás oculto allí. Yo iré al pueblo. Conozco allí a alguien que puede ayudarte a salir de este lío». Y así fue. El hombre me llevó a su pequeña finca ubicada muy cerca de la orilla del río. Luego de explicarle a su esposa de nombre Matilde mi situación, ensilló su caballo y se marchó al pueblo. Horas más tarde regresó. Su esposa, doña Matilde, ya había limpiado mi herida con alcohol, me había hecho curaciones con hierbas y había puesto un vendaje también con hierbas, lo que detuvo increíblemente el sangrado. Al llegar, Álvaro se dirigió de inmediato a un pequeño cuarto donde yo me encontraba convaleciente, y luego de sentarse en una silla de madera junto a la vieja cama donde yo descansaba, dijo: «Hace solo unos días, mientras hacía algunos mandados en el pueblo, me encontré con un reconocido periodista, quien de manera muy discreta investigaba lo relacionado con la historia que tú me contaste. En ese momento yo solo había escuchado algunos rumores que él ya sabía. Me dijo que estaría una semana en el pueblo. Sin embargo, me dejó un número telefónico para que lo contactara si me enteraba de algo. A eso fui al pueblo y por fortuna aún no se había marchado y logré ubicarlo en un pequeño hotel donde se hospedaba. Le conté lo poco que me dijiste y quiere ayudarte. Me aseguró que tiene los medios para ponerte a salvo». «¿Dónde está ese hombre?», pregunté de inmediato. «Está afuera. Solo debes decidir si quieres su ayuda». En ese momento supe que no tenía ninguna otra opción. Aunque el sangrado se había detenido, mi herida podría infectarse. Lo mejor era recibir atención médica rápidamente. Así que acepté, y unos segundos después entró en el pequeño cuarto un hombre de aspecto agradable,
quien llevaba puesta una camisa manga corta, un jeans algo viejo, botas de hule y un sombrero de color café, y se presentó como el periodista Humberto Bertrán. Pablo hizo una pausa en su relato para mirar a John y agregó: fue así como conocí a su hermano. Él se las arregló para hacerme pasar por su camarógrafo y asistente. De esa manera pude evadir a los militares durante el largo viaje a Bogotá, donde permanecí oculto mientras él hacía su investigación basado en todo lo que le conté. Humberto viajó hasta mi pueblo para investigar y de paso aprovechó para reunirse con mi familia. Él les informó que yo estaba bien y les dio la terrible noticia sobre Teresita y Jorgito. El resto de la historia usted ya lo conoce, pero debo dejar en claro que el cerebro detrás del asesinato de su hermano es el hoy general Fabián Barrantes. Su hermano también descubrió que en todo esto también estaban involucrados el general Rodrigo Altamirano, jefe de inteligencia militar, el general Camilo Hernández, comandante de la Policía Metropolitana y hoy comandante de la Policía Nacional, el general Oscar Roa, ya retirado, y otros más cuyos nombres están en los documentos que le fueron robados a su hermano la noche que lo asesinaron. Eso es todo, John. Espero que lo que te he contado te sirva para seleccionar mejor tus objetivos y así no tengas que ajusticiar a personas inocentes, concluyó Pablo, y dando por terminado su relato se limpió del rostro los vestigios de algunas lágrimas derramadas mientras contaba su historia. John se quedó en silencio con su mirada perdida en algún lugar de aquella pequeña sala, y de repente se levantó, tomó su chaqueta y mientras se la colocaba dijo: «Bien, solo una pregunta. ¿Qué pasó con tu familia y la de Teresita?» Pablo guardó silencio por unos segundos. Sus ojos parecían a punto de volver a llorar. Tosió para aclararse un poco la garganta y luego respondió: Su hermano viajó varios días después hasta mi pueblo con la excusa de hacer una nota periodística, pero en realidad su intención era reunirse nuevamente con mi familia, pues tenía un plan para sacarlos de ese lugar y ponerlos a salvo. Pero mi familia y la de Teresita habían desaparecido sin dejar rastro, igual que desaparecieron otros habitantes del pueblo. La noche en que asesinaron a su hermano, minutos antes vi en las noticias que informaban sobre el hallazgo de varias fosas comunes con cadáveres muy cerca de la finca de mis padres, por lo que tristemente debo dar por un hecho que se trataba de mi familia y seguramente también la de Teresita. Después de escuchar esto último, John caminó y se detuvo por un momento junto a la puerta que ya estaba a medio abrir, y mirando a Pablo directamente a los ojos, dijo: «Ellos también tendrán justicia, a mi manera, pero la tendrán». Luego salió y tras de él la puerta se cerró de golpe. Si te ha gustado este video, regálame un like, compártelo en tus redes sociales con tus familiares y amigos para que más personas puedan disfrutar del contenido de este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que yo suba un video y no te perderás de ninguno de los episodios. Como siempre, muchísimas gracias por tu visita a mi canal y también por tu apoyo. Nos vemos muy pronto. Gracias.